Muy buenas a todos y todas quienes están escuchándome del otro lado. Bienvenidos a ¿Cuál es tu onda? Les habla su señoría Belén Lisi con doble S y espero, anhelo, deseo que este audio, este podcast, este canal sea igual de placentero que lo fue para mí crearlo. Así que, sin más por delante, quiero aclarar antes de empezar que todos los temas que vamos abordando están previamente estudiados y repasados por mí. Pero que mientras tanto me gusta dar mi percepción y filosofar entre tema y tema. De hecho, es un poco para mí la magia de esto. Por lo tanto, hay conversaciones que pueden tomarlas con pinzas, porque son solo teorías conspirativas. Y todo lo que sientas que te resuena, bueno, bienvenido está. Nuevamente, sin más por decir, que viva la expresión y comencemos. Quiero empezar hablando de que todos tenemos ondas diferentes. En realidad, todo es una onda diferente. ¿Qué significa esto? De aquí surge el nombre del podcast, haciendo alusión a la percepción de las diferentes ondas, es decir, vibraciones, desde una visión humana y entendida por todos. Para eso me gustaría iniciar con algunos cuestionamientos. Van a ir viendo a lo largo de este episodio que me gusta cuestionar y creo que es una parte fundamental del proceso, invitar a la reflexión a través de cuestionamientos. ¿Alguna vez comenzaron a observar y preguntarse por qué todos somos tan distintos los unos a los otros? ¿Por qué existen distintos estilos, modas, prendas, vestimentas, cortes de pelo? ¿Por qué cuando andamos por la calle o vamos a una reunión en particular, a veces pudiésemos ver como todas las personas tuvieran colores distintos? O más allá de cómo están vestidas o cómo se ven, de alguna manera emanaran algo distinto. Incluso se sintiesen distintos. Bueno, eso significa que están vibrando en una onda diferente. Para irme metiendo poco a poco, más profundo, suavecito, quiero explicar brevemente lo que dice la primera parte de la teoría de la relatividad, creada por los que muchos conocerán como Albert Einstein, con una ecuación muy conocida. Energía es igual a masa al cuadrado. O la energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O por otro lado, como la física cuántica describe, la materia no es sólida, sino que se compone de energía que vibra en patrones específicos y que su estado puede cambiar al ser observada. Quiero que nos quedemos con este concepto de observación o de observador, ¿ok? Para más adelante. Bien. Aquí se habla de la dualidad onda-partícula, donde las partículas
materia o paquetes de energía, entre paréntesis, pueden comportarse como partículas localizadas o también como ondas de probabilidad. Ojo acá, que se está poniendo interesante la cosa. Me encanta llegar a este punto porque podríamos pasarme tranquilamente a una conversación coloquial, así como, por ejemplo, ok, es probable que en ese lugar haya esta onda. O que otra persona te dice, si vamos ahí me parece que puede haber tal onda, esa onda. Bueno, estas frases, la podría decir cualquier persona, de diferentes maneras, y atrás de ella la respaldan muchísimos estudios científicos de los campos subatómicos y de la materia energía. Muy bien, volviendo a donde estábamos, vamos entendiendo maneras más sencillas de hablar sobre ondas. La onda tiene una vibración. Ahora vamos a seguir con un poco de metafísica. Algunos conocerán el mapa de niveles de conciencia creada por el Dr. David Hawkins, otros no. Él fue un psiquiatra y autor estadounidense. Para los que no, recomiendo profundamente averiguar qué es e incluso muchos más conceptos que el maestro ha ido investigando. Esta tabla o mapa se divide en diferentes niveles de conciencia, pasando por lo que él llama estados de conciencia en escalas vibracionales, desde lo que es la vergüenza hasta la paz. Y luego, por último, la iluminación, en donde cada uno de estos estados está asociado a un logaritmo o vibración energética. Por ejemplo, vergüenza, el estado de conciencia vergüenza calibra en 20 en la escala vibracional, ¿ok? Y la paz en 600. Fíjense la gran diferencia. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la culpa. Se dice, esta escala vibracional, que calibra en 30. El miedo aproximadamente en 100. Y bueno, la alegría, el amor en 500. Esto se puede escuchar actualmente como esta situación X calibra alto o calibra a tanta vibración. O también se puede escuchar como está vibrando bajo, o esto está vibrando alto, o yo estoy vibrando alto. No sé si lo han escuchado antes. Bueno, tiene todo que ver con esta escala, con este mapa. Hay una escala en medio del mapa que se llama coraje, la cual tiene 200 de calibre vibracional y se asocia con la superación del miedo y el momento cuando se asume la responsabilidad. Es el punto de transición desde emociones negativas, es decir, estados de conciencia como la vergüenza y la culpa, hacia estados de conciencia como la aceptación, el amor y la paz. Esto me lleva a explicar, atenti acá, que aquellas emociones debajo del estado de coraje son consideradas, según Hawkins, como propulsadas por la fuerza. Y todas las que siguen del coraje para arriba son propulsadas por el poder. De allí la tesis llamada El poder frente a la fuerza de este mismo autor, en donde explica que la fuerza nace del ego y el poder nace del ser. Genial.
hasta acá, muy interesante, ¿no? Nos vamos dando cuenta que probablemente hay una relación entre los conceptos del ego, el ser, el poder o el poder ser. Los estados de conciencia de alta y baja vibración y bueno, lo que podríamos decir como buena o mala onda. O mejor, las diferentes ondas. De acá podemos entender, por ejemplo, las frases como hoy estoy mala onda, o qué buena onda eso, o me gusta la onda de esa persona. Con todo esto va teniendo un poquito más de sentido, ¿no? Buenísimo. Ahora quiero meter un poco de filosofía. ¿Estamos? Acá vamos a precisar un poquito más de atención, o eso es lo que recomiendo. Pareciera que muchas veces requerimos más atención para todos los conceptos y teorías científicas, pero yo creo todo lo contrario. Que cuando hablamos de filosofía, comenzamos a utilizar más energía, justamente por el poder del pensamiento, ¿no? Y todos los cuestionamientos, lo que hablábamos antes, que comenzamos a generar con estas filosofías, que, bueno, es la madre ciencia. El Ayurveda, palabra en sánscrito, una lengua antigua de la India, que significa la ciencia de la vida, Ayur, vida, y Veda, conocimiento. Podríamos decir también el conocimiento de la vida. Es una filosofía de vida ancestral y un sistema de sanación holístico que se enfoca en la armonía de la mente, cuerpo y espíritu para lograr el bienestar. De esto quiero y voy a hacer un capítulo hablando exclusivamente. Es un tema que a mí me apasiona y me encanta y hoy en día estoy estudiando mucho. Muy bien. ¿Saben qué dice la Ayurveda del ego? Recordamos que para Dr. Hawkins, antes nombrado, la fuerza, propulsor de estados negativos de conciencia, nace del ego. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Para el Ayurveda, el ego nace del principio de separación. La idea de que estoy separado de mi entorno. Para ellos, la separación es perderse en el mundo de la forma, generada por juicios o adjetivos que coloco hacia afuera o con los que me asocio a mí mismo. Es decir, lo contrario de la unión o el amor, que vamos a entender más adelante. Entonces, si yo pienso que el otro y yo somos uno haciendo una experiencia, yo entiendo que más allá de la forma que tome nuestro aprendizaje, lo que tenemos en común es que ambos estamos haciendo un aprendizaje y que ese aprendizaje nos va a movilizar en este plano ciertas emociones, donde tenemos dos caminos, dice el Ayurveda. Elegir estar bien o no. En primer lugar, elijo estar bien. Es decir, emociones positivas, como la paz, principalmente, la alegría y sus variantes, que ellas son las bases del amor. Para el Ayurveda,
El amor no es una emoción, sino la naturaleza de lo que somos. Y en segundo lugar, donde el otro está separado de mí y he perdido la paz, estoy en disarmonía, lo que genera emociones negativas como el miedo, que es la base primordial opuesta, o variantes como el enojo o la tristeza. Por ejemplo, ahora siento miedo porque tuve un trauma a tal edad. Y vos sentís miedo porque te pasó eso aquella vez. Ahora me pierdo en la forma que toma la situación o emoción y no en el contenido o el aprendizaje que tiene. Es decir, que me enfoco en la forma que toma esto o tomo y genero separación entre yo y el otro. Tu forma es diferente a la mía y no me enfoco en el aprendizaje que puedo trascender más allá del juicio o adjetivo descriptivo, generando conflicto y luego sufrimiento. ¿Por qué? Porque cada juicio que hago es un juicio que me estoy haciendo a mí misma o a mí mismo, porque es una línea más de separación entre los demás seres y yo. Entonces, si creo que yo soy parte de un todo inteligente y me siento bastante protegida. En cambio, ver al otro desde el ego es verlo con adjetivos y con juicios, verlo como una forma, en criollo como un cuerpo. Cuando veo al otro como un cuerpo, aunque obtenga placer instantáneo, me defino a mí como un cuerpo. Genero separación y mi devolución siempre va a ser sufrimiento, porque me voy separando cada vez un poco más de la conciencia de unidad o de amor y me quedo cada vez más solo o sola, siento cada vez un poco más de miedo y el mundo se ve más amenazador. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Tengo una pregunta, me dicen por ahí. Es decir, al definirnos con adjetivos como un cuerpo y enjuiciarnos, ¿estoy viendo la vida e identificándome con el ego en vez del espíritu? Con todo esto quiero llegar al concepto de identidad y las diferentes ondas que existen. Esta pregunta es muy buena para entender por qué hay diferentes ondas o vemos diferentes ondas de las personas y entender si esas diferencias en el cuerpo hablan de una identificación con el ego o de la expresión del espíritu. Digo, ¿qué tienen que ver los diferentes estilos con la onda de cada uno? Cuando elegimos un estilo o una onda, ya sea ahora o para toda la vida, ¿estamos eligiendo desde la necesidad del ego de pertenecer? ¿O hay una manifestación real del espíritu o de la esencia de nuestro ser? Acá entramos a un temón que es la danza entre ego y esencia. Quería llegar a esto. Por un lado, tenemos al ego que busca validación externa a través de una identidad superficial basada en la apariencia para sentirse protegido y no en la verdadera autenticidad. La esencia es la parte auténtica de una persona, que no depende de factores externos para validarse. El estilo, cuando proviene de este lugar, es una forma de autoexpresión genuina y consciente. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos actuando desde nuestra autenticidad o porque queremos validarnos externamente?
Esta es una muy buena pregunta, una increíble pregunta. Si según la anterior filosofía que nombrábamos antes, la identificación con el cuerpo genera separación y luego conflicto y sufrimiento. Muy bien, justamente cuando me dejo de identificar con mi cuerpo y mi estilo, a mí me gusta decir cuando fluyo con mis ganas de o mi propio sentir y dejo completamente de lado la validación de la mirada externa porque estoy siendo fiel a lo que estoy queriendo en ese momento, que puede ser muy diferente a lo que quiera mañana o lo que quise ayer. Ocurre lo que vamos a llamar como expresión o lo que veremos más adelante como elección. Y acá se me ocurren conceptos que están buenísimos y podemos ir tratando, que son el desapego y la autenticidad. Volviendo nuevamente al tema de la onda, el desapego podemos entenderlo como una sensación de completitud, alegría, amor, incluso paz. Y el apego puede venir de la vergüenza, del miedo, que tiene una energía más pesada, le digo yo. O, en términos metafísicos, una vibración baja. Por eso empieza a tener sentido cuando vemos a alguien con un estilo único y con alguna expresión que no hemos visto nunca y sentimos inspiración o incluso amor. Es porque esa persona está haciendo y actuando desde su espíritu y no desde lo que podría quedar bien o mejor para la mirada externa. En criollo podríamos decir, tiene una re onda. Sí, todo es una vibración. Excelente. Acá quiero hablar de pensamientos del psicoanálisis, en especial ideas creadas por Carl Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, fundador de la psicología analítica, pionera de los conceptos inconsciente colectivo, la individuación y los arquetipos. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales e inconscientes de pensamiento y comportamiento que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Este tema es muy interesante. Por eso lo traigo acá y quiero describir un poco cuáles son los 12 arquetipos de personalidad que Jung describe. El primero es el inocente. Busca la felicidad y la bondad, con una visión optimista. Luego tenemos el sabio. Busca la verdad y el conocimiento. Después, el explorador. Busca la libertad, la aventura y el autodescubrimiento. Luego, el rebelde cuestiona las normas y busca el cambio radical. El mago busca la transformación y la realización de los sueños. Luego, el héroe busca la maestría superando desafíos y protegiendo a otros. El cuidador, caracterizado por el altruismo, la compasión y el cuidado de los demás. El bufón, que encarna el humor y la alegría. El amante, que busca la intimidad, la pasión y la conexión emocional. Antepenúltimo se encuentra el creador,
que se asocia con la innovación, la creatividad y la construcción. Anteúltimo, el gobernante, que desea el orden, la estabilidad y el control. Y por último, en el puesto número 12, el tradicionalista. Define las normas establecidas y el sentido de pertenencia a la comunidad. Perfecto. Hasta acá los arquetipos. Probablemente te sentiste identificado con uno o más de ellos, porque la explicación de este autor es que como humanos no desarrollamos nuestro carácter de la nada, sino que somos influenciados por el inconsciente colectivo de la humanidad. El objetivo principal de esta teoría es la comprensión de los mismos y así desarrollar lo que llama el autor como individuación, proceso psicológico de integración de la personalidad que busca alcanzar la totalidad del ser, unificando los aspectos conscientes e inconscientes, aceptando todas las partes de la psique, tanto las luces como las sombras, para vivir de una manera más auténtica y completa. Hasta acá todo es un espectáculo porque yo disfruto mucho de entrelazar todos los temas en un popurrí y hacer una ensalada de frutas. Por acaso me gusta mucho la ensalada de frutas. Para ir recorriendo estas diferentes energías y conceptos que tienen cada uno de los autores que vamos trayendo. Lo cautivador aquí es realizar un entramado con las diferentes ciencias y filosofías que vamos abordando. Por eso quiero meter al cristianismo con el libre albedrío, que es un concepto que me gusta mucho, que me mola mucho, dicen los españoles. Para llegar ahí, primero quiero pasar por un tema muy interesante que desarrolla el Ayurveda. Recuerden que a mí me encanta esta filosofía, que llama el complejo mental. Esto sería como la parte de psicología de la Ayurveda. Por eso voy a contar una metáfora que trata de una persona andando en un carro. Ellos decían que los caballos que guiaban el carro son los sentidos. La mente humanas, que es la que integra la información de los sentidos, son las riendas. El carro físico que nos lleva es el ego. Y el que está manejando es el buddhi. El buddhi para la Ayurveda es una parte de la mente, el intelecto. Y dicen que la mayoría de los seres humanos tenemos el buddhi dormido. Por eso, manas, que era la mente, y el ego van negociando lo que quieren en base a los sentidos, alejándose del dolor y acercándose siempre al placer. Y aquí entra a lo que quería llegar, que es el don que no lo tiene ningún animal. Ese don es el don de elegir, o también podemos llamarlo libre albedrío. Para poder elegir tenemos 3 herramientas según el Ayurveda. 1 es la aceptación. ¿Ok? 2 es el discernimiento, la capacidad de observar todas las partes, mi ego, mi conciencia y mis samskaras, que son huellas psicológicas, a su vez las del otro y salirme del yo como tal.
Y por último, en el punto número 3, es elegir actuar. Elijo actuar porque lo siento, porque siento hacer y actuar así. Y me desapego del resultado final. Ahí es como nosotros podemos elegir libremente. Ese es el objetivo de la Ayurveda, despertar al Buddhi. Es decir, que yo pueda empezar a elegir cómo quiero manifestarme ante el mundo y no dar por hecho las elecciones con lo que pasa en mi contexto normalmente, ¿no? Es decir, si ellos hacen tal cosa, entonces yo lo hago. Si hay hoy esto para comer, entonces yo lo como. Si mañana no hay eso para comer, entonces no lo como. Y me dejo guiar por los sucesos externos en vez de elegir cómo quiero manifestarme ante el mundo. Ese es el objetivo principal de esta filosofía. El Buddhi puede elegir y la idea es que hay dos caminos que se pueden elegir. Uno es el interior, la unión, y otro es el exterior, la separación, el ego o la forma, el cuerpo. No se puede elegir ambos, un poco de este y un poco del otro. Se habla de que solo hay un camino que se puede elegir y que ese camino, para llegar al bienestar, es el camino interior, que describe esta filosofía como la concepción de que todos somos uno, o chita, espacio, en el que hay un ser sintiente que elige la paz como algo innegociable, y el estado que se manifiesta, por lo tanto, es el amor. ¿Vieron qué increíble y maravillosa reflexión y enredo con los temas anteriores? Y cómo todo evoca a la onda que somos, o la onda que le ponemos al elegir, la vibración que emanamos y a la percepción y visión del mundo. Entonces, ¿la identidad la elegimos o nacemos con un patrón u onda ya establecida? Bueno, y otra pregunta hermosa es, ¿qué pasa si nos identificamos con una onda en particular y sentimos que no podemos cambiarla? ¿Esa onda nos pertenece, es nuestra y nunca la vamos a poder cambiar? ¿O depende de elegir libremente? Ok, respondiendo y metiendo un poco de física, según la teoría cinética, la materia está compuesta por partículas en constante movimiento. Y hemos visto anteriormente que la onda partícula, materia o partícula localizada, es en completitud energía y depende únicamente de una mirada subjetiva, es decir, de un observador o proceso de observación para ser manifestada como tal. ¿Recuerdan? Esto quiere decir, de una manera más simple, vemos lo que queremos ver. Y como los sentidos son una parte de lo que somos en totalidad y nuestra base es la energía en movimiento, podríamos decir, somos lo que elegimos ser. ¿Vieron cuando nos despertamos y por un momento no recordamos absolutamente nada de quiénes somos, dónde estamos o qué cuerpo tenemos? Y solo los segundos siguientes pareciera que va cayendo la ficha, como decimos acá los argentinos. ¿O nos vamos dando cuenta de la identidad de nuestro ser? Dicho de otro modo, volvemos a elegir la identidad de nuestro ser. Respondiendo a la pregunta entre patrones ya establecidos, energías o huellas heredadas e influencias familiares o incluso el karma,
Y por otro lado, la libertad y la elección de identidad, bueno, depende desde qué teoría lo mires. Hay tierras muy profundas para recorrer y filosofar, pero acá estamos abordando por lo que entendemos como poder de elección y mis humildes aprendizajes, entendimientos y reflexiones de estos temas que fuimos tratando, más la experiencia o corta experiencia, quizá larga, no lo sé, de mi vida o mis vidas. Así que desde el concepto del desapego tenemos la capacidad de elegir librándonos de todo contexto exterior, legado ancestral y determinación autoconcebida en el espacio-tiempo. Es decir, tenemos la capacidad de construirnos, de construir y crear nuestro propio ser auténtico, con la onda que realmente queramos y no con la predispuesta socioculturalmente o bajo una concepción hereditaria cósmica. Temazo para tratar en otro capítulo, el ser auténtico. Muy bien, a mí me gusta creer que cada momento de la vida es como ese segundo entre que nos despertamos del sueño y estamos despiertos al 100% constantemente. Cada momento de nuestra vida tenemos la capacidad en el presente de elegir quiénes somos como identidad, o en criollo, de elegir cuál es tu onda. Bueno, espero que les haya gustado, al igual que a mí. La verdad es que lo disfruté mucho. A las personas que llegaron acá, los abrazo, les mando un beso y una sonrisa gigante, destellante, con esa presión en las mandíbulas que a veces no podés parar, pero no podés parar de sonreír o reír de la felicidad. Me alegra mucho haber recorrido estos espacios y estos conceptos que a mí, la verdad, me vuelan el bocho, me vuelan la cabeza. Si ustedes también, los invito a dejar un comentario, a mandarme un mensaje, a quizá contactarme, decirme, che, este capítulo me voló el bocho, o dejarme ahí en comentarios qué les pareció, qué les resonó, qué no les resonó. Mi Instagram es Belén Lisi. Esto fue ¿Cuál es tu onda? Esperemos más adelante capítulos siguientes. Los quiero, los amo, los honro.